Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. Hoy tenemos el gusto de contar con Álvaro Merino Reina en el foro. Álvaro ha sido gerente general de IBM, de Oracle y de Cisco, tres de las empresas de tecnología más grandes y más conocidas a nivel mundial. Además es director independiente de Banbif, de Yichang, de Maquinarias, entre otros. Álvaro, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Un gusto, Jorge, agradecido por la invitación. Gracias Álvaro por estar aquí. Bueno, conversemos un poquito sobre tu trayectoria y cómo se ha ido formando esa visión de liderazgo que tienes, ¿no? ¿Cómo resumirías tu paso por estas empresas globales que hemos mencionado y qué aprendizajes de ese tiempo aplicas hoy en tu rol como director independiente? Ahora, yo siempre me considero una persona muy afortunada, Jorge, por haber estado en esas escuelas, ¿no? Yo trabajé 20 años de mi vida en IBM, IBM me formó, y yo siempre lo digo, tengo un corazoncito azul. Una compañía muy preocupada de formar gente y formarla bien. Una cultura muy corporativa, muy americana, donde los procesos importan, donde la integridad es un principio absoluto, y donde además te forman en el sentido no solamente como persona, sino como profesional. Te ayudan a pensar, ¿no? Te ayudan a desarrollar una visión, y es parte de un crecimiento profesional, ¿no? Y eso me da pie posteriormente para poder seguir mi viaje por otras compañías, ¿no? Oracle, Cisco, donde también tuve el gusto de ser gerente general. Después regresé a IBM como gerente general. En realidad tuve dos periodos en IBM, primero 15 años, después 5 años. Y gracias a IBM tuve la suerte también de vivir en otros países, ¿no? Viví en Estados Unidos, viví en Colombia. Pero finalmente regresé a mi país que me encanta, ¿no? Eh, pero es un fundamento, una base de conocimiento, de formación profesional, de buenas prácticas que posteriormente, cuando te toca ir a otro aspecto de la vida, como es el que tengo ahora, que soy director independiente principalmente, llevas todo ese conocimiento, llevas toda esa experiencia, y lo traduces finalmente en el rol de director en no solamente tus áreas de experiencia, sino también en buena gobernanza, ¿no? Entonces, hoy, principalmente, me siento muy agradecido con las empresas en las que he estado por el hecho de que me han, fuera de la educación universitaria y la formación propia, típica de educación, toda esa experiencia y el haber pasado por esas compañías me permiten hoy aportarle a otras empresas, ¿no? ¿Cómo logras construir credibilidad y confianza en equipos tan grandes y diversos como los que has tenido en estas empresas? Em, Hay una frase muy gringa que es walk the talk, ¿no? Lo que predicas, hazlo, ¿no? Creo que es la traducción correcta. Y para mí ha sido lo primero aprender de buenos líderes, ¿no? Yo soy una persona que aprendió mucho del ejemplo de algunos profesionales, jefes, líderes que tuve, que me enseñaron cuál es la manera correcta de comportarse, ¿no? Cuáles son las actitudes correctas, cuáles son los ejemplos correctos, cuáles son los valores correctos. Y posteriormente, cuando en mi camino de crecimiento me tocó ahora a mí liderar a otras personas, apliqué eso, ¿no? Esos ejemplos de esas personas, donde algunas de las cosas más fuertes fueron, además de ese walk the talk, eh, sé inspirador, ¿no? Las personas muchas veces necesitan una guía y tú puedes ser esa guía y tienes que ser la guía correcta. Saca lo mejor de las personas, rodéate como líder de los mejores profesionales. Y yo siempre usaba una metáfora, ¿no? Y le decía a mi gente, ¿no? Eh, yo quiero que ustedes sean los mejores profesionales y yo quiero estar rodeado de los mejores profesionales porque mi trabajo va a ser más sencillo y eso me va a permitir probablemente irme a jugar golf más seguido durante la semana, ¿no? Era una broma, obviamente, pero en el fondo la realidad era cuando te rodeas de mejor gente, vas a enfrentar los problemas de una manera distinta, vas a encontrar soluciones distintas, pero sobre todo vas a tener un grupo en el cual apoyarte y confiar y con seguridad el resultado va a ser el mejor, ¿no? Entonces, si me preguntas cuando me tocó ser líder, ¿cuál era mi marca? Formar gente, inspirar gente, sacar lo mejor de cada uno para buscar el mejor resultado posible. Excelente. Ahora que mencionas el ejemplo que te dieron líderes que estuvieron antes que tú,
en la formación del profesional que hoy día eres. Pensando en IBM, no se me viene a la mente Toti Graham, ¿no? Que tuve la suerte que fuera directora de Camposol cuando era CEO por tantos años. Y fue una de mis mentoras. Yo con Toti tengo muchísimas anécdotas, además de un gran cariño que le tenía a ella y era una mujer espectacular, ¿no? Pero Toti fue una persona ejemplar y que además me dedicó tiempo en formarme, me metía a golpe, no escatimaba esfuerzos en meterme a golpe cuando ella sentía que me tenía que meter a golpe. Y fue un ejemplo espectacular para mí, una persona que voy a querer siempre muchísimo, y la voy a recordar con muchísimo cariño y finalmente una fuente de inspiración para ser un mejor líder, ¿no? Digo exactamente lo mismo, opino lo mismo que tú. Tuve también esa suerte. Bueno, pasando un poquito más ahora a tu rol como director, ¿no? Que es esta nueva faceta que ya no es tan nueva, ya tienes algunos Tengo dos añitos, ahí 7 años haciendo esto. tenemos 7 años. Lo primero que resaltaste hace un ratito es el rol de la buena gobernanza, ¿no? Una contribución grande a la buena gobernanza. Hemos mencionado que eres director independiente de 3 empresas grandes, pero también eres director de algunas más pequeñas. ¿Cómo contribuyes a esa buena gobernanza? A ver, depende mucho de la empresa, ¿no? Banbif es un banco eh, con muchos años, con operaciones como Grupo Fierro en varios países, no solamente en servicios financieros, sino también en otras industrias, y que además es una entidad regulada, ¿no? Y como entidad regulada, la SBS se asegura que tengas todo lo que tienes que tener y funciones de la manera correcta. Mi aporte en una institución como Banbif es distinta a lo que puede ser en una empresa familiar, ¿no? Donde los socios, los accionistas, te buscan porque saben que tú conoces de procesos y sabes de gobernanza y los puedes ayudar a formalizar muchos aspectos de la compañía para hacerla más seria, más confiable, más sostenible, ¿no? Yo veo que, o yo entiendo por lo menos el rol de director independiente y el rol de un directorio que tiene que cuidar principalmente tres cosas, ¿ya? Pensando siempre en el accionista. Em, que la compañía cada día valga más, ¿no? Que el accionista reciba buenos dividendos y tercero, que la compañía sea sostenible. Y la sostenibilidad, como tú lo sabes, Jorge, es un término tremendamente amplio, ¿no? La sostenibilidad no es solamente, pues, como mucha gente lo cree, medioambiental y social. La sostenibilidad tiene que ser de imagen, tiene que ser tributaria, tiene que ser ética, tiene muchos, muchos aspectos. Y las empresas más pequeñas no necesariamente han tenido acceso a esas buenas prácticas que uno ha tenido la suerte de tener a lo largo de su carrera. Eh, Cuando yo llevo a un rol de director independiente de alguna compañía por invitación, a través de un headhunter, por el camino que fuera, yo lo que trato de aportarle son esos tres principios, ¿no? En sus resultados: dividendos, valor de la empresa y sostenibilidad. Y lo atacas de muchas maneras, ¿no? No solamente la gobernanza. Uno también a lo largo de su vida desarrolla un cierto conocimiento y algunas áreas de especialización, ¿no? En mi caso, por ejemplo, trabajé en la parte comercial muchos años, ¿no? En la parte comercial y marketing. Es una de las experiencias que yo llevo y es una de mis áreas de especialización. La otra es la parte de gestión de personas, ¿no? Yo me considero una persona muy bien formada en desarrollo de talento, en desarrollo de cultura, y me he informado y he estudiado y he trabajado mucho en esta última parte de mi vida en seguir convirtiendo en un mejor profesional en la gestión de talento y en la formación de cultura. Y es algo que también les aporto a las compañías en las que trabajo. Y la parte más obvia, pues, es la tecnológica, ¿no? Es un background de 35 años de haber trabajado en la industria. Como yo digo siempre, no soy un nativo digital, pero probablemente sea de los que más se parece, ¿no? No nací con un celular en la mano porque no habían celulares, pero he tenido acceso a la tecnología y a la tecnología de punta desde los 22 años que empecé a trabajar en IBM y he visto cualquier cosa de la clase de tecnología que sucedió desde hace 37 años, yo la he vivido, ¿no? Entonces es algo que también le aporto a las empresas, ¿no? Esa parte de transformación, evolución, explotación de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Claro.
Yo creo que en el sentido más amplio de sostenibilidad es mantenerse en el tiempo, ¿no? Correcto. Y eso involucra, pues, obviamente, responsabilidad social, ambiental, manejo de stakeholders, etcétera, ¿no? Y una parte, Jorge, que creo que es importante mencionar, tu modelo de negocios, ¿no? Hoy se habla mucho de transformación digital, yo siempre hablo de transformación empresarial, porque muchas compañías se quedan en el último modelo de negocio que desarrollaron y con el cual tuvieron éxito, y no se dan cuenta que el mundo cambió. Aparecieron invasores digitales, aparecieron nuevas tendencias, nuevas tecnologías, y si tú no te transformas y a veces incluso cambias tu modelo de negocio, probablemente no sea sostenible y probablemente no perdures en el tiempo y adiós compañía, ¿no? Me ha tocado algún caso con alguna empresa que fabricar en el Perú dejó de ser un buen negocio porque la manufactura china pues es tremendamente más barata y tienes que cambiar por completo tu modelo porque dices, seguir compitiendo con la manufactura china al nivel de costos que ellos tienen y seguir fabricando acá, en ese negocio en particular no tiene ningún sentido. Cuesta deshacerte de algo que fue el corazón de tu operación, la manufactura, fabricar tus propios productos, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo contribuyes a hacer que el empresario vea que esa tendencia está viniendo más rápido de lo que se imagina y que si no hace una transformación, una reconversión gradual, la opción de hacerlo abruptamente va a ser muy dolorosa? Ujú. A ver, yo tuve la inmensa suerte de manejar una compañía eh, en problemas, ¿no? Y aprendí que cuando ya empezaron los problemas es tarde. Tú tienes que transformarte cuando la compañía está bien o muy bien. Cuando empiezas a hacer los procesos de transformación y ya estás teniendo problemas, cada día que pasa se hace más difícil. Y eventualmente, Jorge, hay un momento en el cual ya estás muy tarde y la compañía no es salvable, ¿no? Esa experiencia me permite a mí conversar con las compañías con las que trabajo sobre esos temas. Y además yo soy un investigador por naturaleza, ¿no? Yo he vivido la transformación de IBM, pero también he vivido la transformación, la aparición de todas las compañías que hoy son las más grandes en capitalización de mercado, ¿no? Hace 25 años prácticamente no existía Google y Amazon, y si Amazon existía, no lo recuerdo exactamente, se dedicaba a la venta de libros, ¿no? Microsoft ha sufrido una transformación monstruosamente grande y Apple ha tenido sus historias de problemas. Hoy son 4 de las compañías más grandes del mundo en capitalización de mercado. Yo las he visto aparecer, golpearse, caerse de cara, transformarse, cambiar. Lo he vivido con IBM, lo he vivido con Cisco, lo he vivido con Oracle. Nada de lo que sea hoy transformación para mí pues es novedad, porque lo he vivido en probablemente la industria más dura en términos de transformación. Pero obviamente tienes que aprender otras cosas, ¿no? No es lo mismo transformarte en la misma tecnología que transformarte en una industria de servicios, que transformarte en una industria de fabricación de productos o de retail o de servicios financieros, ¿no? Y entonces cada paso que das y cada compañía por la cual pasas te deja muchísimos aprendizajes y tú ves que las cosas conectan, ¿no? Lo que sucede en una compañía de farma y lo que sucede en una compañía de retail no es igual, pero conecta. Lo que sucede en una compañía de venta de vehículos también conecta, servicios financieros conecta. Al final todo está conectado, Jorge, está mucho más conectado que lo que a veces creemos. Sí, claro, pero a veces a la gente le cuesta o no quiere aceptar que eso también le va a llegar a su negocio, ¿no? Y esa es probablemente la parte más difícil. Yo creo que uno de las mayores mochilas que tienen los empresarios es su propio éxito, ¿no? Porque muchas veces te dicen, yo llegué acá haciendo lo que sé hacer, ¿no? ¿Por qué tengo que cambiar? Y como alguna vez me dijo mi padre, ¿no? El médico que te salva la vida en emergencias no es el mismo médico que te hace la terapia de recuperación, ¿no? Son dos médicos distintos. El empresario que llevó una compañía en un determinado negocio hasta cierto punto, no necesariamente es el mismo empresario que va a tener la capacidad de hacer la siguiente evolución de la compañía. Pero es difícil cuando eres un empresario de éxito darte cuenta que no eres la persona adecuada para llevar la siguiente etapa de la compañía es muy doloroso. Y no tengo en mente a una persona, a una compañía. Tengo en mente 7, 8, 10 caras distintas de personas con las cuales me ha tocado trabajar y me ha tocado apoyarlas en sus empresas
a las cuales les cuesta, y yo entiendo que les cueste, y claro, mi rol es ser sensible a su posición, ¿no? Ya no soy necesariamente la mejor persona para este trabajo, tengo que traer otras armas, otros profesionales, otras personas para poder ayudarme a hacer este cambio. Claro, pero no solamente traer al profesional, sino es entender la situación y la necesidad de la transformación, ¿no? Porque si no, vamos a traer otro profesional y seguir haciendo lo mismo, no llegamos muy lejos. Claro, pero son estos profesionales a los cuales tú traes los que te ayudan a entender, ¿no? Porque es un tema de convencimiento, ¿no? O sea, nadie se puede parar delante de una ola y creer que va a parar la ola. La ola te va a pasar por encima. El tema es, bueno, viene una ola, ¿qué hago? ¿No? Retrocedo, me escondo, me hago un búnker, ¿no? Me voy a otro lado, la salto, ¿no? No lo sé. Hay muchas cosas que puedes hacer para capear los distintos temporales, pero cada situación es única y es distinta. Se puede parecer a muchas, puede que las recetas sean muy similares, Jorge, pero la situación de cada compañía termina siendo única, ¿no? Claro. ¿Y qué herramientas has utilizado para influenciar el camino en estos empresarios, A perdón? ver, en muchos casos es la experiencia, Jorge, es transmitirles las historias, es transmitirles las experiencias de otras compañías para ayudarlos a entender, primero, que si no te transformas, de una forma o de otra vas a quedar fuera del juego, ¿no? Ahora, la transformación no tiene que ser total, a veces es un proceso de innovación, de evolución, y no necesitas hacer una transformación total, ¿no? Pero es entender qué tengo que cambiar en lo que hago para seguir teniendo el éxito que he conseguido hasta el día de hoy. Y como te ponía en un ejemplo, a veces es dejar la manufactura local, ¿no? A veces es buscar alianzas, a veces es inventar mi propia competencia. Una de las cosas que yo le recomiendo más a las compañías es, nadie conoce cómo destruirte que tú mismo. Tú sabes en dónde eres débil, tú sabes en dónde tengo áreas de oportunidad, tú sabes en dónde están los riesgos. Bueno, inventa tú mismo tu propia competencia para evitar que alguien la cree por ti, ¿no? Y eso a veces, Jorge, también se da porque, a ver, las compañías tradicionales tienen una cantidad de activos, si quieres llamarlo una mochila muy grande. Tengo clientes, tengo inventarios, tengo oficinas, tengo tiendas, tengo colaboradores, eh, y viene un invasor digital que no tiene nada de eso, ¿no? Y de pronto te cambia las reglas de juego. Un mercado que tú dominabas haciendo lo que sabías hacer de una manera, bueno, ahora resulta que no se hace así porque llegó esta compañía sin mochila, muy ligera, que al comienzo no tiene clientes, no tiene inventarios, todo lo conecta digitalmente, no tiene tiendas, vende todo por internet y te cambió completamente las reglas de juego. Y lo que yo siempre digo es, no debes permitir que alguien más lo haga cuando tú mismo lo puedes hacer por ti. Y al final del día, claro, tengo las dos compañías y yo les permito que compitan entre ellas y ganará la que tiene que ganar. Acuérdate que este es un mundo de elecciones, ¿no? No todo lo que crees que va a desaparecer. O sea, las agencias de los bancos se ha hablado mucho tiempo que van a desaparecer y hasta ahora no desaparecen. Hay gente que quiere ir al banco, quiere tener la experiencia físicamente ahí. El retail, a la gente le gusta ir y escoger sus productos a mano, no a todo el mundo le gusta comprarlos en línea, ¿no es cierto? Y creo que es parte de esa diversidad del mundo en el que vivimos que también hay que entender. Tienes que entender al cliente sobre todo y sus hábitos de conducta y sus patrones de compra y sus comportamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. En algún momento que me tocó también hacer un cambio de línea de negocio en la empresa agrícola en la que estuve, creo que usaba el ejemplo de, bueno, si IBM pudo dejar de hacer computadores, ¿por qué nosotros no podemos dejar de hacer conservas, no? Es cierto. Y dedicarnos a otro tema. Muy interesante. Y cuéntame, en este entorno peruano, ¿qué tanto, en el empresariado peruano, qué tanto estamos aceptando eh, las nuevas tecnologías? ¿No? ¿Qué tanto ha empezado a penetrar el gran data management o la inteligencia artificial en los procesos del día a día? A ver, las grandes compañías que tienen los presupuestos para enfrentar este tipo de cosas lo hacen de manera dura, intensiva, invierten buenas cantidades y están en procesos de innovación muy serios, ¿no? No le quiero hacer publicidad a nadie en particular, pero
los nombres pues se le vienen a la mente a todo el mundo, ¿no? Em, pero lo espectacular de la tecnología de hoy, Jorge, es que no necesitas, como era hace 20 años, tener un gran centro de datos y hacer grandes inversiones en servidores y software. Hoy puedes consumir todo en la nube y tienes acceso a la misma tecnología que tiene la compañía más grande. Entonces ya no es un tema de presupuesto, es un tema de a qué me dedico, cuál es mi foco, si tengo la gente, no tengo la gente, tengo la preocupación y cuánto de lo que hago, cuánto de lo que tengo en mis excedentes puedo reinvertir en crear cosas nuevas. Eh, y en este continuo que es el mercado, tienes empresas grandes, empresas chicas, corporativas, familiares. En un extremo tienes las startups. Y las startups están creando cosas espectaculares, que a veces no nos enteramos porque estamos todos muy metidos en nuestro negocio, ¿no? Yo entre las cosas que hago y he hecho, he sido inversionista en startups, ¿no? Y investigo, las veo, las conozco, y a veces la solución a tu problema está en una startup y no te das cuenta, ¿no? Em, pero siempre, para las empresas tradicionales, en un negocio tradicional, sin mucho presupuesto, con éxito haciendo lo que hacen, a veces es más difícil ir a buscar cómo las nuevas tecnologías van a ser disruptivas en lo que yo hago. Y a veces te cuesta también entenderlo. Te cuesta tener a los profesionales que te ayuden a entender cómo estos procesos de transformación, de cambio en el mundo, de evolución de los modelos de negocio te pueden impactar, ¿no? Y a veces es complicado hacer entender a las personas. Y te digan, no es solamente un tema de edad, ¿ya? La edad juega, es cierto, la edad juega. Pero también es, como lo decía, un tema, hay gente que ha tenido éxito y dice, voy a seguir teniendo éxito haciendo lo que hago, de la manera que lo hago y fin de la historia, ¿no? Álvaro, y entre ese punto, ¿cuál es el punto medio o cuál es el link ese que hace la conexión entre la empresa que es exitosa con su modelo, pero no ha incorporado la tecnología que hoy día está disponible, como lo dices, al alcance de todos, con costos bastante asequibles, ¿verdad? Pero, ¿dónde está ese traductor, no? Que habla tecnología, habla cero y uno, habla todos estos códigos y que te lo puede llevar a una aplicación real, costo eficiente, en una empresa que tiende a ser un poco adversa al cambio por cómo creció, por su propio éxito, como lo mencionaste. A ver, antes de eso tiene que suceder algo, Jorge, ¿ya? Y esto lo predico a muerte. Yo enseño en una escuela de negocios en Centrum y tengo una sesión de transformación empresarial justamente. Y, y siempre menciono eh, que hay dos factores fundamentales que no pueden faltar en una compañía que quiere subsistir y tener éxito en el futuro, en el presente y en el futuro. Y el primero es el talento, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el talento? Porque al final del día, Jorge, casi todo se trata de gente. Si tú tienes a la mejor gente va a encontrar las fallas en tu proceso, la mejor gente va a encontrar cómo atender bien al cliente, la mejor gente va a liderar la compañía, la mejor gente va a inventar las cosas que hay que inventar, va a conectar los puntos. Al final del día, si tú no tienes gente, no tienes nada. ¿Ok? Ese es el punto número uno. Y el segundo punto es información, data. Vivimos en un mundo donde hay una cantidad de información que excede los límites de nuestra comprensión. Si tú no tienes información del mercado, de quién es tu cliente, cómo se comporta, dónde está, cuándo compra, qué le gusta, qué no le gusta, te estás perdiendo una parte esencial de hacia dónde va el mundo. Entonces yo parto por sugerirle a todas las compañías, enfócate en dos cosas que son claves. Obviamente hay otras más, tu modelo de negocios, tu rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero yo parto siempre por decir, necesitas gente y necesitas entender el mercado. Esas son las dos cosas más importantes. Una vez que tú tienes a la gente correcta, ya puedes conectar los puntos, Jorge. A tu pregunta es, ¿cómo vas de los unos y ceros y la tecnología a mi modelo de negocios? A través de personas que te van a ayudar a entender efectivamente cómo conecta y porque además tienes información. Ahora, una cosa que se me viene a la cabeza cuando te escucho, cuando escuché tu pregunta es, bueno, pero ¿cómo tengo acceso a esa tecnología?
Hablamos uno del tema de la nube, ¿no? En la nube puedes comprar todo como un servicio, no tengo que sacar dinero del bolsillo en grandes cantidades o financiarme, sino en realidad lo pago mes a mes. Pero el otro tema es, hoy tú puedes tener acceso a talento para ayudarte a desarrollar las herramientas que tú necesitas en un modelo también como un servicio. Hay muchas compañías hoy que te ofrecen, y es una gran cantidad, Jorge, de compañías que te ofrecen un servicio que lo llaman staffing. Necesito desarrollar, yo te doy a los programadores, te los doy en una modalidad de proyecto, tú no tienes que tenerlos en planilla, yo te los doy, los necesitas 4 meses, desarrollamos el proyecto en 4 meses. Y yo te ayudo, quieres un líder de proyecto y yo te pongo el líder de proyecto por los 3, 5, 7, 10, 15 meses que tú necesites, por lo largo del proyecto. Entonces tampoco es un impedimento conseguir ese talento en el lado de la tecnología como lo era antes. Antes tú tenías que formar a la gente, buscar a la gente, retener a la gente. Hoy hay compañías que te dan a la gente como un servicio. Si tuvieras que comparar lo que te costaba un proyecto de este tipo hace 10 años versus lo que te cuesta hoy día, ¿cómo, en proporciones, no tenemos que ser exactos, cómo lo pondrías? De prohibitivo a asequible, ¿no? Antes desarrollar estos proyectos necesitabas una billetera más o menos grande, ¿no? Hoy tú lo vas gestionando en el mes a mes. Al final puede que te cueste mucho, pero por lo menos lo controlas en el mes a mes. No comienzas en el día uno habiendo invertido 300, 500, $1.000.000 en comprar la infraestructura para no saber si va a funcionar o no va a funcionar. Hay metodologías ágiles, existen los MVPs hoy día que te permiten, voy a desarrollar un prototipo en un plazo corto, en 3 meses, en 4 meses, con un presupuesto, digamos, bastante ajustado a la realidad de la compañía para saber si esto funciona o no funciona. Entonces, ha habido un desarrollo tremendamente grande en los últimos años de metodologías, de herramientas y de modelos de negocio, como por ejemplo darte a la gente como un servicio, para ayudarte a poder hacer desarrollos rápidos que te permitan prototipear cosas y no tener que hacer esa inversión de cientos de miles o millones de dólares y que no sabes si al final te va a dar el resultado. Hoy vas a ver en corto plazo, oye, me funciona o no me funciona, porque tengo un prototipo, y bueno, a partir de ahí continúo construyendo, ¿no? ¿Qué tantas experiencias positivas has visto en empresas de, no sé, de 1 a 15 millones de facturación y de 15 a, no sé, ponle 50? Mira, hay experiencias espectaculares, ¿ya? A ver, voy a mencionar algunos nombres que son los que seguramente le vienen a la cabeza a todo el mundo, ¿no? Yape, ¿no? Todo el mundo usa Yape, y Yape puede haber costado, no sé cuál ha sido el costo, pero haber costado millones de dólares, pero es una herramienta espectacularmente grande que va a hacer que por sí sola se siga desarrollando de una manera tremenda, ¿no? Otra experiencia es pago efectivo. No sé si tú los conoces o los has usado. Es un medio de pago digital para las personas que no tienen una tarjeta o que no quieren poner su tarjeta en Internet. Eso fue algo desarrollado por el Grupo del Comercio hace muchos años, que ha tenido un éxito espectacular. Se lo vendieron en una cantidad de millones de dólares bastante impresionante a una compañía global de pagos digitales. Y eso es otro ejemplo muy bueno de algo que, ¿no? ¿A quién se le ocurriría que el Grupo del Comercio, ¿no? En el mundo de los medios, desarrollaría una herramienta como pago efectivo y después la vendería por la cantidad que lo ha vendido y con el éxito que además ha tenido? Eh, Todo este tema de construcciones digitales, Jorge, viene de todos lados, ¿no? Y te puedo hablar de los emprendimientos, las startups, que son compañías que comienzan con la idea de una persona, o de un grupo de personas, de desarrollar algo que es útil en el mercado, y de pronto la idea funciona, empiezan a levantar capital, em, y termina siendo un gran negocio, ¿no? Yo he invertido en dos startups, en las dos me fue bastante bien. em, y tienes los ejemplos. Lo difícil para las compañías en general es cómo me meto en este tema digital, que no es mi mundo, a desarrollar cosas digitales, que no es donde yo conozco y sé más, con la seguridad de que lo voy a hacer bien. Para empezar, seguridad no existe, tú sabes, ¿no? Eh, pero si lo planeas bien, probablemente termine bien. Con todas las facilidades y las herramientas que hay hoy, probablemente termine bien.
¿Qué errores has visto que cometen las empresas cuando intentan adaptar la tecnología o adoptar la tecnología como parte muy importante de su modelo de negocio? Probablemente el más grande es pensar que lo puedo hacer solo, ¿no? Es difícil hacerlo solo. Necesitas gente con recorrido, con heridas de guerra, con cicatrices, con mucho conocimiento, ¿no? Yo nunca subestimo estos procesos de innovación tecnológica. Mientras mejores recursos tengas, gente con más experiencia, probablemente sea mejor tu resultado. Pero también necesitas gente que interprete a la tecnología en términos de negocio, ¿no? Hoy cuando hablan de la inteligencia artificial, por ejemplo, Jorge, yo siempre trato de explicarle a las compañías, tú necesitas 3 niveles de expertos en inteligencia artificial. Necesitas a la gente que conoce de la parte dura de la tecnología, que ha estudiado, que sabe cómo entrenar a la tecnología, pues la inteligencia artificial no se programa, hoy se entrena. Eh, Necesitas esos duros, como dicen. Necesitas la capa de arriba, que es gente que sabe gestionarte los proyectos, y encima de ellos necesitas a la gente que conoce y entiende el caso de uso de inteligencia artificial. Pero esa es una persona de negocios, no es una persona tecnológica, es una persona de negocios que entiende y conoce de casos que se han desarrollado en procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento visual, algoritmos que explotan la data, inteligencia artificial generativa. Son 3 capas distintas de expertos. No puedes desarrollar hoy un proyecto de inteligencia artificial si no tienes las 3 capas. eh, pero necesitas siempre a la gente, lo cual me lleva siempre a lo mismo. Vale. No importa lo que quieras hacer, si no tienes el talento, no tienes lo necesario. De acuerdo. Normalmente otra barrera con la que uno se encuentra es la resistencia al cambio, ¿no? No solamente puede ser del empresario, sino también de las personas que lo han acompañado por mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo logramos que todas estas personas adopten este cambio tecnológico y no lo vean como una amenaza? Yo pienso que el miedo es un gran motivador, Jorge, ¿ya? A mucha gente seguramente le va a sonar mal, pero a estas alturas de mi vida ya no me preocupo tanto por lo que a la gente le pueda sonar mal. Pero el miedo es un gran motivador. Cuando tú les muestras a las compañías lo que le pasó a tantas empresas en el mundo que han fracasado por no evolucionar, por quedarse haciendo lo que hacían, la primera reacción típicamente es, no, a mí no me va a pasar, porque yo estoy haciendo las cosas bien. Y cuando le muestras que no solamente fueron temas tecnológicos o transformaciones tecnológicas, sino en general cambios en los modelos de negocio de compañías a las cuales les iba muy bien, que también terminaron mal, creo que ahí entienden, ¿no? Que esto se trata de sobrevivir, se trata de sostenibilidad, se trata de que la compañía siga existiendo. Y que si tú no haces lo que tienes que hacer, tu compañía no va a seguir ahí o vas a dejar de ganar la cantidad de dinero que ganas y va a terminar sacándote del camino con mucha facilidad una compañía más moderna, más dinámica, más rápida. El miedo es un gran motivador, Jorge, para las personas que no quieren entender. Y sí me ha pasado que he tenido que sacar el arsenal de herramientas de terror para explicarle a algunas personas, este es tu destino si es que no cambias. El botón rojo. El voto, sí, de alguna manera, ¿no? Y me ha tocado también explicarle a alguna persona, mira lo que ha sucedido, mira lo que está sucediendo con tu compañía. Hace unos años valía 100, hace 3 años valía 80 y hoy día vale 70. ¿Hacia dónde crees que vas? Si no haces estos cambios, la compañía mañana va a valer 50, pero tienes que hacer los cambios hoy. No existe mañana. O sea, no existe un mañana para empezar los cambios. Los cambios pueden ser graduales, pueden ser brutalmente rápidos. Tú escoges la forma en que se dan los cambios. Pero hoy yo creo que no hay una compañía que no cambia. Y si tú miras, escoge los grandes nombres que hay en este mercado. Todos están cambiando. No necesariamente de manera digital puramente, Jorge, porque regreso a algo que te dije al inicio. Cuando yo escucho transformación digital, a mí me están vendiendo un app o me están vendiendo algo que no es. La transformación no es digital, la transformación es de la empresa. Y lo digital son componentes, Son herramientas. que puede ser un componente principal, pero puede ser un componente absolutamente secundario. Puede ser la cereza del pastel o puede ser el corazón de la transformación. Eh, pero lo importante es ser conscientes que el mundo cambia. O sea, tú ponte a pensar, Jorge, en algo
sumamente sencillo. Hoy el grupo etario que tiene el poder adquisitivo no es el mismo que va a tener poder adquisitivo en 15 años. Tú siempre tienes que estar pensando es cómo se comporta el consumidor que dentro de 15 años va a tener el poder adquisitivo. Porque claro, yo hoy le vendo a Jorge y al, digamos, el grupo etario de Jorge, le vendo a Jorge, le vendo a Álvaro, gente como yo, pues tienen el dinero. Y no me preocupo de los chicos de 25 años porque recién están formando su vida. Tú tienes que empezar a entender hoy a esos chicos y cuál es su forma, su patrón de comportamiento. Claro, de repente terminan siendo Jorge o Álvaro en unos años y comportándose como tú y como yo, pero de repente no. El problema es no cuestionárselo y el problema es no prepararte. No importa dónde vayas, el mundo está cambiando, los hábitos de consumo cambian, ¿no? Las personas cambian, el consumidor cambia. Y tú tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, probablemente no estés mañana en el mercado. Me quedé pensando en esa frase de invéntate tú mismo tu propia competencia antes que te la creen por ti. Ujú. ¿Puedes explicarnos con algún caso, algún ejemplo donde lo hayas hecho o lo hayas visto hacer o lo hayas dirigido desde el directorio? No, a ver, te voy a dar el más obvio, Yape. El Banco de Crédito ha creado su propia competencia. Esta no es una propaganda, obviamente, al Banco de Crédito, pero es una realidad que tenemos en nuestra cara. Eh, y como esas, no tengo una particularmente, y la de pago efectivo que te mencioné, en realidad no tenía nada que ver con el negocio del comercio, ¿no? Fue una idea loca que llevó a algo espectacularmente bueno, ¿no? Em, Estoy tratando de pensar, Jorge, en algo que yo haya diseñado desde alguna de las empresas en las que estoy y que haya tenido un resultado. No se me ocurre nada ahorita impactante. Han sido pequeñas transformaciones, eh, no del lado digital, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas con las que trabajo, y acá no estoy autorizado, no es un caso público y no está autorizado a dar el nombre, pero sí pasó que nos tocaba hacer una transformación de la parte cultural, ¿no? Logramos reducir la rotación de personal en 8%, no al 8%, en 8%. Tú imagínate si tienes una compañía de 1,000 colaboradores y el 8% son 80 colaboradores. Hay 80 personas que no tengo que ir a recontratar todos los años. ¿Cuánto te cuesta hacer la búsqueda, hacer el proceso de selección, hacer el onboarding, hacer el entrenamiento hasta que la persona es productiva? Entonces, imagínate que eres una compañía de 1,000 colaboradores. Imagínate que eres una compañía de 1,500 colaboradores. Estás hablando de más gente, ¿no? Entonces, sí he tenido algún proceso de ese tipo. Nos ha tocado hacer una procesos de mejora del clima laboral, y donde hemos tenido indicadores de ese tipo y el resultado es financieramente espectacular, una mejora en el clima, mejora de los indicadores, mejora de los resultados. Entonces sí he pasado por alguno de ellos, pero fíjate, no tiene nada que ver con la tecnología. Es un tema de personas solamente, ¿no? De acuerdo. Y desde el punto de vista, o sea, desde el rol de director, a veces las empresas tienen esa dicotomía, ¿no? De que quiero construir a largo plazo, pero quiero el resultado del mes o del trimestre. Eh, ¿Cómo logras equilibrar o cómo influyes dentro del directorio para mantener esos dos componentes del resultado en equilibrio, ¿no? Una palabra que yo utilizo mucho es balance. En tu vida tienes que tener balance y en una empresa tienes que tener balance. Cuando yo era gerente general siempre me preguntaban, ¿a qué le dedicas tu tiempo? Y yo siempre decía, 50% de mi tiempo se lo dedico a la compañía adentro y 50% de mi tiempo se lo dedico a los clientes, ¿no? Pero también te decía, 50% de mi tiempo se lo dedico a la venta, al resultado inmediato y 50% de mi tiempo se lo dedico a largo plazo, ¿no? Siempre tratando de construir un balance, porque para continuar existiendo en el futuro, primero tienes que preocuparte del presente, ¿no? Pero el presente puede durar poco si es que tú no te preocupas del futuro, ¿no? Entonces tienes que tener ese balance. Y creo que es parte de la formación de un buen ejecutivo y un buen director, buscar esas dos visiones. Típicamente el gerente general tiene que preocuparse un poco más de la ejecución
y el directorio tiene que preocuparse un poco más de la estrategia. Pero ambos tienen que estar íntimamente relacionados. Un directorio que solamente mira el resultado del hoy y no está mirando el mañana es un directorio que creo yo está condenando a la compañía a un fracaso en el futuro. Y hablando de eso, ¿cuáles son los errores más comunes en la relación entre directorio y gerencia que has visto o que te han contado? Creo que te lo he mencionado. De nuevo, como siempre, esto no sucede en ninguna de las compañías con las cuales trabajo. Em, Primero es el directorio intervencionista, ¿no? Que quiere hacerle micromanagement al gerente general. Ese es uno obvio. El segundo es el directorio que todo el día está viendo el número de hoy y no está invirtiendo tiempo en pensar en el mañana, ¿no? Encuentras en algunas empresas familiares que traen un gerente general y en realidad es una figura casi decorativa porque el accionista principal lo controla, ¿no? Y claro, es un gerente general que nunca te va a dar los resultados, ¿no? Independientemente que sea o no sea capaz porque está supeditado a lo que el directorio o el accionista principal está diciendo permanentemente, ¿no? Eh, para mí esos son los problemas más grandes que tú ves más que en un directorio, en una gobernanza, ¿no? No estar mirando las cosas importantes, ¿no? Y para mí las cosas importantes, sí, tú eres responsable porque la compañía camine bien y por lo tanto tienes que supervisar el resultado, pero no tienes que operar tú. Tú tienes que estar preocupado por el futuro, cómo construyo futuro. Y dentro de eso, tienes que mirar el talento, ¿no? Es una preocupación, tienes que mirar el modelo de negocios y tienes que mirar la estrategia. ¿Cuánto del peso de esta gestión del cambio cuando estás en una situación así o cuando has visto, porque en las empresas que estamos no sucede, se lo pones al directorio, cuánto del peso lo pones en la gerencia? Em, Algún número cercano entre 70-30 y 80-20 y varía con las épocas, ¿ya? Un gerente general que no se preocupa por la estrategia creo que también va condenado al fracaso, ¿no? Pero el rol principal del gerente general es operar la compañía y dirigir el hoy, pero siempre con una mirada hacia el futuro. Y te diría, un gerente general tiene que tener 80% de su tiempo y su foco en operar hoy, ¿no? Y un 20% de su tiempo en el futuro. Más allá de que yo te dije que yo como gerente general hacía 50-50, es una utopía, ¿no? Es el ejemplo del balance. Pero en realidad debería ser, te diría, algún número parecido al 80-20, 70-30. Y el directorio lo opuesto, ¿no? Yo tengo que hacer una supervisión al gerente general como directorio, mirar los números, hacer las preguntas correctas, por qué no le dimos a la utilidad este mes o este trimestre, por qué no vendimos lo que dijimos que íbamos a vender. Son preguntas que tú tienes que hacer, ¿no? Es parte de tu obligación. Pero la parte fuerte está en cómo llevamos a la compañía, mientras el gerente general opera, hacia el futuro. ¿Cómo somos la compañía que queremos ser dentro de 3 años o dentro de 5 años o dentro de 20 años, ¿no? La sostenibilidad. Soy una compañía que tiene 30 años en el mercado y yo quiero pensar que la compañía puede vivir 30 años más, ¿no? Y eso es principalmente una responsabilidad del directorio, ¿no? A tu pregunta, algún número entre 70-30 y 80-20 y su contraparte en el directorio. Perfecto. Y Álvaro, una pregunta un poquito más personal, ¿no? Después de 35 años de una carrera muy exitosa como funcionario de primera línea, empresas multinacionales muy, muy reconocidas y habiendo vivido y resuelto, quién sabe, miles de problemas durante todo este tiempo, de Y repente, creado algunos también con seguridad. Sí. también, de repente ahora estás en los últimos 7 años en un rol de director. Me imagino que al inicio has de haber querido saltar a responder, darle la respuesta a un problema con todo el bagaje que tienes. Siempre pasa, ¿no? Yo lo llamo el síndrome del gerente general. Lo cargas, has sido gerente general, yo fui 15 años de mi vida gerente general, y siempre lo cargas, ¿no? Tú crees que lo puedes hacer mejor que el resto. Pero por otro lado, en mi caso, Jorge, mi decisión de dejar la parte ejecutiva para ir a esta vida de director independiente fue una decisión preparada, ¿no? No quiero volver a ser gerente general. Creo que lo puedo hacer, sí, pero ya no quiero. Me gusta lo que hago ahora, me siento más trascendente. Eh, pero el síndrome queda ahí. O sea, tú sigues pensando que puedes ser un mejor gerente general que tu propio gerente general. Pero como en mi caso estoy convencido de que no quiero,
Mi rol más bien es ayudarlo. ¿Y cómo controlas el impulso? Eh, Me he convencido que no debo hacerlo y que no es lo mío y en general tengo y me esfuerzo por tener una muy buena relación con los gerentes generales y creo un canal de comunicación abierto donde ellos me pueden llamar cuando quieran y donde yo además les puedo decir las cosas de una manera muy abierta. Y uno de los primeros, de las primeras conversaciones que yo tengo es, yo no voy a intervenir en tu trabajo, el gerente general eres tú. Mi rol no es hacer lo tuyo, yo estoy acá para ayudarte. Y mi relación con el gerente general, más allá de que sea presidente de directorio, que en algunos casos lo soy y en otros no, pero siempre trato de crear la misma relación de confianza y que el gerente general en la soledad del poder, porque tú sabes que el gerente general se enfrenta a la soledad del poder, además tenga en mí como director a una persona a la cual le puede decir, Álvaro, necesito conversar esto contigo, pero no necesito que lo lleves al directorio, necesito tu experiencia, ¿no? Y yo me vuelvo como el sacerdote, me vuelvo en su confidente, o como el abogado, me vuelvo su confidente. Y también creo que es mi responsabilidad, de alguna manera, en algunos casos, ser un coach. No traiciono esa confianza. Si me cuenta algo que es muy privado, no traiciono la confianza, pero si es algo que yo creo que le tiene que contar al directorio, lo voy a empujar a que se lo cuente al directorio, ¿no? Pero primero es tratar de no traicionar esa confianza. Si es algo muy grave, sí, me toca de alguna manera hasta forzarlo de que se lo cuente al directorio, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, para la audiencia, donde hay, tú sabes que hay empresarios de todo nivel, pero tenemos también los que son más pequeños, los que están escuchándonos y pensando en qué podrían adoptar. ¿Qué les dirías sobre tener un directorio, sobre cuáles serían esos primeros pasos para mejorar la gobernanza? A ver, lo primero que yo le digo a todas las compañías, no siempre tienes que tener un directorio. ¿Ya? Hay compañías que no están listas. Y a veces es bueno tener un consejo consultivo o un comité consultivo, ¿no? Que haga las funciones de directorio al final del día, ¿ya? El director independiente tiene una obligación legal, el miembro del consejo consultivo, el comité consultivo, no tiene una responsabilidad legal. Esa es, te diría que la única diferencia, Jorge. Eh, pero mi recomendación a todos los empresarios es, forma un consejo consultivo. Si no estás listo para tener un directorio todavía, por lo menos fórmalo. ¿Por qué? Porque vas a traer a la mesa a un grupo de gente, a un grupo de personas, eh, con un conocimiento que tú no tienes dentro de la organización, que probablemente sean profesionales en esto, lo saben hacer, saben cómo hacerlo, eh, y te van a tener un valor tremendo. Yo un día, cuando hacía lo que tú haces hoy, le hice una pregunta a un ejecutivo que además era un muy buen amigo y me dio una respuesta, ¿no? Y le dije, ¿cuál es la mejor recomendación que le puedes dar a pequeños empresarios que no pueden pagar un directorio, ¿no? Y me dijo, forma un consejo consultivo y ten 2 o 3 asesores. Es más barato que llenarte consultores. Y sueles tener, si consigues a las personas adecuadas, un mayor compromiso de parte de ellos. El costo-beneficio de esa ecuación, Jorge, y yo la veo y la vivo, ¿ah? Es espectacularmente bueno para la empresa. Entonces, si no te llenes de consultores, forma un consejo consultivo, gente que te pueda ayudar, asesorar, y el profesional que está en esto, típicamente lo que busca, y te lo digo yo por mi experiencia, es ayudarte a trascender. Yo no quiero pasar por la empresa X, Y o Z sin haber trascendido. No quiero que en mi récord exista, claro, tú fuiste director de esta empresa y la empresa quebró. 5 años. ¿Qué pasó? No es cierto. O sea, esas son las cosas que tú buscas. Y las personas que se dedican a esto, los ejecutivos que se dedican a esto, buscan trascender y buscan de verdad ayudar a las empresas a que tengan éxito. Por supuesto. Y cuéntame mirando hacia adelante, ¿no? También porque en la audiencia hay personas que están en formación gerencial. ¿Qué competencias crees que serán más importantes para los gerentes del futuro? A ver, hay algunas que no pierden vigencia, ¿no? Yo soy un convencido de la importancia de la formación profesional, ¿no?
pasar por una buena universidad, tener una maestría, llevar cursos, no escatimen en educarse. Eso es lo primero, ¿no? Pero hay educación que es no tradicional, ¿no? Yo, como te decía, tuve la suerte de tener muy buenos gerentes, jefes, líderes y estar formado en una muy buena escuela o una muy buena metodología como escuela, que es la metodología transnacional americana. em, y aprendí mucho sobre algo que hoy para mí es un pilar de lo que yo soy como profesional y lo que le llevo a las empresas, y es reconocer el talento y preocuparme por formar talento. Y alrededor del talento, la cultura de la empresa, ¿no? Los valores de la empresa. Yo creo que eso es algo que es un conocimiento o un skill, como lo llaman, que es valiosísimo para los líderes del presente y del futuro. Creo que la parte de datos que yo también mencioné, el entender el valor y la importancia de la información y cómo la información se mueve y cambia y puede influenciar tremendamente bien manejada en el resultado de tu negocio. Esa es otra habilidad que creo que los ejecutivos tienen que aprender. Y hoy existen profesionales de la ciencia de datos, por ejemplo, ¿no? No les pido que sean especialistas o que vengan del mundo de ciencia de datos, pero que entiendan y conozcan la importancia de la información en el mundo de hoy. Son dos cosas que no te enseñan en la educación tradicional, ¿no? Y la tercera, que probablemente hoy se enseña más que antes, ¿no? Son modelos de negocio. Los modelos de negocio pasan por procesos de transformaciones inmensamente grandes, globalizados, con una muy grande influencia de lo digital, eh, basados en pago por consumo, ¿no? Tercerización, servicios. Hay tanta cosa que aprender ahí, Jorge, que es otra cosa que yo creo que la educación tradicional te lo da un poquito más. Eh, Investiguen, aprendan, ¿no? Yo hasta el día de hoy, yo sigo estudiando todos los días. Yo todos los días estudio, Jorge, y trato de aprender sobre, ¿no? Qué está pasando en el mundo con estas grandes compañías y con otras compañías que van apareciendo en el mundo, y qué hacen y cómo lo hacen. Y probablemente lo que me mantiene entretenido y vigente es el hecho de que invierto una buena cantidad de mi tiempo en seguir aprendiendo. ¿Cómo mantienes esa curiosidad y esa pasión por tanto tiempo? Porque si no, no podría darles valor a las empresas con las que trabajo. No podría. Si yo no les puedo hablar, mira lo que está sucediendo en Alemania, en China, en Japón, en Estados Unidos, en la industria A, en la industria B, en la industria C. Si yo no puedo hablar de esas cosas, Jorge, yo siento que no estoy dando valor a las empresas con las que trabajo. Si no me mantengo vigente, siento que no estoy haciendo mi trabajo, siento que lo que me pagan es injustificado. La motivación viene de adentro, ¿no? No viene solamente de una necesidad de quiero tener más directorios. No, es una motivación interna. La persona que no se motiva, la persona que no se automotiva, difícilmente va a poder motivarse con otras cosas. Clarísimo. Oye, Álvaro, y si volvieras a tener 30 años conociendo lo que sabes hoy, ¿qué hubieras hecho diferente? Eh, no te voy a decir todo, ¿ya? Porque trabajé en empresas espectaculares, conocí personas espectaculares y aprendí cosas espectaculares, ¿no? Eh, pero he cometido tantos errores que creo que no me alcanzaría un día para poder contar todos los errores que he cometido, ¿no? Yo soy muy orgulloso de lo que he logrado. Eh, ¿Qué cosas cambiaría? Muchas cosas del día a día, seguramente, cosas que dejé de hacer en un momento particular. eh, pero creo que ninguna de las decisiones que tomé, ¿no? Y créeme que me equivoqué, ¿ah? De verdad me equivoqué. Pero me han hecho quien soy. Y si bien yo creo que uno siempre tiene que ser humilde y comportarse humilde, eh, yo sí soy muy orgulloso de lo que soy y lo que he logrado, ¿no? Eh, y por lo tanto, la respuesta es quisiera cambiar muchas cosas que pasaron en el medio, pero al final no quisiera cambiar ninguno de los resultados, porque todo me llevó a donde estoy y yo soy una persona feliz. Excelente. Yo siempre digo, bueno, con los entrevistados, con la gente que trabajo, que
no hay mejor fuente de aprendizaje que el error que uno comete, Sin duda. ¿no? Y siempre digo, oye, reconoce tu error, explícaselo, cuéntaselo a todo el mundo, porque todos nos equivocamos, pero que mañana, si estamos en la misma organización, mañana no te equivoques en lo mismo que me equivoqué yo hoy día, ¿no? Equivócate en algo diferente. Le añado un punto muy importante a lo que estás mencionando, y lo conversaba hoy día con uno de mis gerentes generales, y yo le explicaba que mi actitud ante un problema siempre es pensar primero que fue mi culpa, ¿no? Que es algo que yo le recomiendo a todo el mundo, porque cuando tú empiezas a pensar, no, la culpa es de Jorge o la culpa es del resto, siempre vas a encontrar a alguien a quien echarle la culpa y nunca vas a ver tu error. Pero si tú comienzas por decir, esto no funcionó porque yo me equivoqué, seguramente vas a corregir el error, no lo vas a volver a cometer, y después pasas al punto de decir, no, también fue un error de Jorge. Pero hay una máxima de la vida, Jorge, que es que yo esté equivocado no te hace a ti estar en lo correcto. Claro, Los dos podemos estar equivocados. Pero si yo miro solamente tu error y con eso me compro que yo tenía la razón y yo soy el que estoy correcto, no me puedo equivocar más. Entonces comienza siempre por pensar que ante cualquier error la culpa es tuya. Después puedes llegar a la conclusión, mira, no fue mi culpa, o yo fui culpable del la 10% compartimos un poquito, y el resto del 90%, ¿no? claro. Después puedes, pero comienza siempre por analizar y pensar que la culpa es tuya. Y eso es un tema de actitud, ¿no? Y algo que va muy relacionado con lo que comentaba de las personas al inicio y a lo largo de la conversación es, tú siempre tienes que buscar gente con la actitud correcta, ¿no? Y tú tienes que moldear tus actitudes y tus comportamientos para ayudarte a ser un mejor profesional. Y eso es una parte muy importante de la evolución misma de un ejecutivo. De acuerdo. Oye, Álvaro, no he parado de tomar notas en esta conversación. La verdad que ha sido muy, muy motivadora, muy inspiradora y con muchísimos aprendizajes. El tema del talento, creo que ha sido la presencia del talento y la necesidad de rodearte de gente buena, complementaria, ha sido, creo que, el hilo conductor a todos estos temas de tecnología, de dirección y de estrategia que hemos estado conversando, ¿no? Quisiera agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu generosidad de compartir todas estas historias y te invito a hacer el cierre. Bueno, yo muy agradecido, Jorge, contigo y obviamente con Business Night Talks, que en algún momento fue mi casa, por la invitación. Yo feliz de compartir contigo y con todas las personas que siguen el programa y invitarlos a que continúen con Jorge en una próxima edición de Business Night Talks. Buenas noches. Muchísimas gracias, Álvaro, y lo menciono porque hace 4 años él estaba en esta silla y yo allá, y bueno, de eso también aprendí mucho en ese momento. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su preferencia. Nos vemos en la siguiente edición.